Bienvenidos a esta nueva clase de matemáticas para séptimo básico. Hola, profesora. He vuelto a las clases online, más preparado que nunca. ¿En serio? Y el Imperio me compró un computador nuevo para estas clases. Qué bueno que tengas un computador nuevo y puedas trabajar de mejor manera, así que espero que vas a mandar más tareas que antes. Exacto. Voy a mandar el triple de tareas. Ya. Vamos a ver si es cierto. El objetivo del día de hoy es utilizar el lenguaje algebraico para generalizar situaciones. Yo. Necesito que pongas mucha atención aquí porque el lenguaje algebraico es algo nuevo, que trabajamos el ¿Verdad? año pasado, pero no muy profundamente. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar y va a ser un poquito más complejo que el año anterior. Perfecto. Primero tienes que recordar que el álgebra es la parte de las matemáticas que estudia la relación entre los números, las letras y los signos. Sí lo recuerdo. Es una de las ramas más importantes de la matemática, así como por ejemplo lo es la geometría. Mm, Ahora, en el álgebra utilizamos algo que se llama lenguaje algebraico, que es el uso de las letras en combinación con números y signos. Sí lo recuerdo. ¿Lo recuerdas? Sí lo recuerdo muy bien. Ese lenguaje es universal. ¿Qué quiere decir? Que en todas las partes del mundo ese lenguaje se comprende de la misma manera independiente del idioma. Oh, Por eso es muy importante que tú sepas trabajar con este lenguaje y sepas traducir distintas situaciones matemáticas, pues es algo que se utiliza desde aquí en adelante. Además, vas a utilizar en toda la rama de la matemática hasta que salgas de cuarto medio. wow. Por lo tanto, es necesario que lo manejes muy bien. Qué increíble. Muy bien. Y luego tienes que recordar que el lenguaje algebraico trabaja con expresiones algebraicas, que también es el conjunto de números y letras que se combinan con los signos de las operaciones matemáticas. Ahora, para que se entienda bien, porque parece que todas las definiciones son lo mismo, hay que entender que el álgebra es la gran rama de la matemática que se comunica a través del lenguaje algebraico, y el lenguaje algebraico se expresa a través de las expresiones algebraicas, Muy bien. ¿ya? Es decir, por ejemplo, tú cuando hablas utilizas palabras y oraciones. El lenguaje algebraico vendrían a ser las oraciones y las expresiones algebraicas serían tus palabras. Palabras. Entiendo. ¿Ya? Y todo eso se hace a partir de la combinación de números, letras y operaciones. Lo entiendo, profesora. Que en este caso las operaciones que tú conoces son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, pon mucha atención aquí. El lenguaje numérico Mm, y el lenguaje algebraico son cosas distintas. Tenemos que saber muy bien la diferencia. El lenguaje en el que intervienen números y signos de operaciones se denomina lenguaje numérico. ujú. Por otro lado, el lenguaje que combina letras con números y signos de operaciones aritméticas se llama lenguaje algebraico. Es decir, la diferencia es que por un lado el lenguaje numérico es solo números y operaciones, es decir, números que voy a sumar, números que voy a restar, que voy a dividir, que voy a multiplicar. Múltiples Y por otro lado tengo el lenguaje algebraico, que es lo mismo, pero además le estoy agregando letras. letras. Ojo, entiendo. ¿Ya? Entonces tenemos ahí unos ejemplos donde aparece una comparación. El lenguaje usual, tiene que ver con lenguaje usual, me refiero al español, que utilizamos nosotros para comunicarnos. Dice ahí, Ujú. por ejemplo, 14 dividido entre 7. Entonces, eso, en lo que utilicé las palabras de nuestro lenguaje español, lo traduje al lenguaje numérico y lo escribí de forma simbólica de esa manera. Lo entiendo. Tú cuando lo lees vas a leer exactamente lo mismo, ¿cierto? 14 dividido entre 7. Dividido 7, sí. Si yo digo, por ejemplo, 2 elevado al cuadrado, estoy hablando de la potencia que 2 aparece ahí. elevado a 2.
2 elevado a 2. Y si digo la tercera parte de 18, tengo la fracción 18 dividido en... 3. Ahora, cuando yo voy a cambiar el lenguaje algebraico, fíjate lo que aparece acá. Dice la suma de dos números. Y esa suma de dos números la voy a representar con la suma de A más B. Claro, porque no se sabe qué números son. Exactamente. Como solo dice la suma de dos números, sabemos que hay una suma involucrada, que es la que voy a encerrar ahí, pero que además hay dos números que no sabemos cuáles son. Como no sabemos cuáles son, los tenemos que representar. Y para eso utilizamos las letras. Ah, perfecto, se Y en entiende. este caso utilizamos la A y la B, porque además queremos decir que son números diferentes. Ujú. Entonces, mira, el siguiente ejemplo dice un número menos 3 unidades. Es decir, a un número que desconozco, por eso dice ahí un Ver, número, menos eso sería el signo de la resta. ya resta. Ujú. Le estoy restando 3 unidades, o sea, 3. 3. Ahora, cuando digo un número, no sé qué número es, por lo tanto lo voy a representar con una letra y en el caso de este ejemplo utilizamos la letra Y. Ah, Por se lo puede tanto, utilizar cualquier letra, profesora. eso es súper importante. Nosotros podemos utilizar cualquier letra que esté en el abecedario. Ah, muy bien. Lo importante es que esa letra represente lo que estamos buscando. Ujú. ¿Ya? Ahora, es usual utilizar la X. Es una de las más comunes, la letra A también, pero eso no quiere decir que no puedas utilizar las demás letras del abecedario. Muy bien. ¿Ya? Y por ejemplo, después decía el cuadrado de un número, es decir, tomé otra letra, la letra B, y la puse elevada al cuadrado. Y otro ejemplo es la mitad de un número. Recordemos que para calcular la mitad divido por 2, por lo tanto escribí ahí x dividido en 2. Entonces esa es la diferencia. En el lenguaje numérico utilizo solo números y operaciones. En el lenguaje algebraico incorporo, además de los números y las operaciones, las letras. Y esas letras me sirven para representar aquellos números que desconozco. Tal cual como, por ejemplo, en una ecuación, cuando represento con la letra X la incógnita, porque la incógnita es lo que no sé, el valor que desconozco. Ujú. Ese es el primer acercamiento que tú has tenido con el lenguaje algebraico. Entonces vamos a tratar de hacer un pequeño ejercicio. Tengo Ujú. ahí distintos enunciados y los voy a unir con su representante o su equivalente en el lenguaje algebraico. Ah, Entonces, tengo, por ejemplo, la mitad de un número. ya. Yo hablo de la mitad, necesito que tú me ayudes. Cuando yo hablo de la mitad, ¿qué tengo que hacer para calcular la mitad de un número cualquiera? Una división. Una división, pero ¿me sirve dividir por cualquier número o tiene que ser un número específico? No, debe ser el número 2. Debe ser el número 2. Súper bien, entonces cuando yo quiero saber la mitad de un número cualquiera, es decir, la mitad de una letra, esa letra la voy a dividir por 2. Y si Ah, muy bien. veo todas las opciones que tengo aquí, la única que habla de dividir es la que dice m dividido en Dividido 2. 2. Ujú. Entonces voy a unir la letra A con el m dividido en 2. Otro ejemplo que aparece ahí es el triple de un número menos 5 unidades. Ahí nos vamos a fijar un Mm, poquito en lo siguiente. Yo Primero, sé, yo sé. triple. ¿Cómo represento el triple de algo? Con una multiplicación por 3. Como una multiplicación por 3. Después dice menos 5 unidades. ¿Qué operación estoy utilizando ahí? Resta. Resta. ¿Y a cuánto le estoy restando? 5. 5. Entonces, voy a mirar la lista de
operaciones o de lenguaje, de cosas que tengo escrita aquí en lenguaje algebraico y voy a buscar esos elementos que tú me nombraste. Tengo que buscar algo que esté multiplicado por 3 y que además le esté restando 5. Es la última opción. Y si te fijas bien, es la última opción. Vamos con la letra C. Dice el número anterior a un número entero. Esa es un poquito más difícil. Oh, Mira, pensémoslo de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál es el número anterior a 6? 5. ¿Cuál es el número anterior a 8? Síguete. 7. ¿Cuál es el número anterior a 20? 19. Ya, entonces, mantén ese pensamiento ahí, que no se te vaya. Si el número anterior a 20 es 19, ¿qué operación matemática hago yo en mi cabeza para poder llegar desde el 20 al 19? Restar 1. Restar 1, ¿cierto? Es decir, si yo quiero saber el número anterior a cualquier número, lo que tengo que hacer es restar, A ese número, una unidad. le voy a restar una unidad. Entonces ahora voy acá a la lista, ¿tengo algún número o alguna letra que se esté restando? ¿Uno? Sí, la ¿Cuál? segunda. La segunda, ¿cierto? A la segunda le estoy restando 1. Ya, vamos con la letra D. Dice, el número posterior a un número entero. Oh, De nuevo, oh, entiendo. ¿cuál sería entonces la lógica que tendría que seguir? Muy parecido a lo de recién. ¿Ya? Pero en vez de restar 1, queremos saber el número que viene después. Por ende, debemos sumar 1. Muy bien. Tal cual como dijiste tú, como ahora queremos saber el número posterior, o sea, el que viene después, no voy a restar 1, sino que voy a sumar 1. Exactamente. Entonces, ¿cuál de las opciones son las que me sirven ahora? La número 4. La cuarta, que en este caso sería X más 1. x más 1, muy bien. Ya, después vamos con la letra E. Dice el cuadrado de la suma de dos números. Oh, Fíjate acá, aquí hay dos elementos importantes que tenemos que observar. El cuadrado, que significa que estamos hablando de elevar a un 2, número o sea, de la potencia elevado de a 2. 2, y estamos hablando de la suma. Entonces, ¿cuáles de las cosas que aparecen acá tienen esos dos elementos? Un cuadrado, es decir, algo elevado a 2, y tienen además una suma. Ah, la primera opción, profesor. La primera opción. Muy bien. Y por último, yo creo que ya saben la respuesta de la última, el doble Ajá, de la suma de tres números. sí lo sé. ¿Cuál sería? Vemos un paréntesis que está Ujú, incluido una suma de 3 números ujú. y a la vez eso está multiplicado por 2. Súper bien. Tengo ahí entonces, como por descarte, yo puedo saber que esa es la solución, pero nos damos cuenta que cuando hablo de la suma de tres números, aquí tengo tres números distintos, ¿cierto? Tengo el número que voy a representar con la letra A, el que voy a representar con la letra B y el que voy a representar con la letra C, y esa suma la estoy multiplicando por 2, que es lo mismo que encontrar el doble. Doble. ¿Ya? Entonces, quiero que te concentres acá porque aquí hay distintas palabras clave que tenemos que recordar para poder hacer la traducción desde un enunciado al lenguaje algebraico. Ajá. Las palabras clave, por ejemplo, son el concepto de mitad. Recordar que el concepto de mitad significa dividir por 2. El triple significa multiplicar Multiplicar por por 3. 3. El número anterior, restar 1. El posterior, sumar 1. Cuando hablo del cuadrado de algo, significa que estoy pensando en esto que aparece aquí, la potencia de 2. Y cuando estoy hablando del doble, significa que voy a multiplicar por 2. Por 2. Entonces, para ayudarte, vamos a continuar uniendo todo lo que hemos visto hasta ahora y vamos a continuar con la definición de expresión algebraica.
Ujú. Una expresión algebraica, entonces, es un conjunto de números y letras unidos con los signos de las operaciones matemáticas. Entonces, tengo una expresión escrita Ujú. en lenguaje natural, que en este caso es el español, y eso lo voy a traducir a una expresión algebraica. Por ejemplo, la suma de dos números menos 2. Si te fijas, tiene la suma de dos números, que en este caso se tradujo como x más y, Ujú. y después dice menos 2, por lo tanto voy a colocar ahí una resta y un 2. Otra expresión que tengo ahí como ejemplo es el triple de un número más 5, es decir, multipliqué 3 por un número, que en este caso elegí la letra x, y le voy a sumar 5, y Martín. tengo Ujú. el cuadrado de un número más una unidad, es decir, tengo un número el cual está elevado a la potencia de 2, y le estoy sumando 1. Una unidad. Ujú. Entonces recuerda, y aquí hay las palabras clave que tienes que utilizar para poder hacer la tarea. Cuando hablamos de adición, estamos hablando de la suma. Cuando hablo de diferencia, la resta. Cuando hablo de producto, es la multiplicación. Cuando hablo de cociente, es la división. Ujú. Eso es lo primero que tienes que tener claro. Y por otro lado, un número cualquiera la voy a representar con una letra. Yo elegí la X solo porque es la más usual. Ajá. El sucesor de un número, que es lo mismo que número posterior, o sea, X más 1. Ujú. El antecesor de un número, que es lo mismo que el número anterior, así que es X menos 1. El doble de un número, que es multiplicar por 2, por eso ahí dice 2x. Ujú. Pero ojo acá, hay distintas palabras en el lenguaje natural que nos pueden servir. Puedo decir el doble de un número, puedo decir el duplo, puedo decir dos veces, puedo decir número par o múltiplo de 2. Todas esas palabras se traducen de la misma manera en el lenguaje algebraico como 2x. Ah, muy bien. Y luego continuamos ahí, tengo 3x, que sería el triple de un número, el triplo, 3 veces o múltiplo de 3. Tengo el cuádruplo de un número, que sería multiplicar por 4. Tengo el cuadrado de un número, que es x elevado a 2. Y tengo el cubo de un número, que sería x elevado a 3. 3. Esas son las traducciones más usuales. Y sabiendo eso, tú vas a ir a la tarea. ¿Cuál es la tarea? Lo mismo que hicimos al principio, ¿cierto? Tengo ahí muchos enunciados, los cuales yo voy a unir con su traducción, con una línea, voy a unir con su traducción a su expresión algebraica correspondiente. Muy bien. Y la segunda parte de la tarea es escribir los enunciados como una expresión algebraica. Me vas a decir cómo voy a escribir el doble de un número, el doble de la suma, el cuadrado, etcétera, etcétera. Ah, Y muy bien. la tercera parte de la tarea es completar la tablita que aparece acá. Ya aparece una expresión en lenguaje usual y tú lo vas a escribir en el lenguaje algebraico. Ah, muy bien. Entiendo, profesor. ¿Comprendes la tarea? Comprendo muy bien. Ya, entonces, son 3 ejercicios. El primero, unir las expresiones que aparecen allá con el enunciado que aparece acá, con la que corresponda. Traducir, Ujú. escribir acá las expresiones algebraicas correspondientes, aquí al ladito, ¿cierto? Y finalmente completar la tabla con las expresiones que correspondan en el lenguaje algebraico. Entendí muy bien, profesor. Es muy importante que trabajes con esto. Puede parecer un poco complejo al principio, pero no lo es. Y es totalmente primordial que lo aprendas, porque el álgebra es una de las ramas más importantes de las matemáticas, como te decía al principio. Es algo que vamos a seguir utilizando siempre. Por lo tanto, tienes que aprenderlo. Entendido, profesor. Haré mis tareas inmediatamente. Y finalmente, recuerda enviar tu tarea al correo para que yo pueda revisarla y enviarte la retroalimentación. Exactamente. Nos vemos entonces la próxima semana. Que estés muy bien. Hasta luego.